Bienvenidos amigos a este su episodio de Disidentes, su podcast jurídico. Señores, hoy por fin se alinearon los planetas, pasó lo que tenía que pasar y gracias al Señor Jesucristo y Todopoderoso contamos con dos estrellas, dos eminencias del derecho, dos personas que aparte de ser amigos son juristas de consulta, personas a las que realmente admiro y que pienso que tienen una capacidad no solamente de tener el conocimiento, sino también de explicarlo de una forma llana, así como nos gusta a nosotros. Señores, con nosotros está el día de hoy Miguel Valdemar y Chesnel Calcaño. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Tienen que aplaudirse ustedes mismos. Tienen que aplaudirse ustedes mismos. Es así que funciona esto. Es así que funciona. No, los invitados no vinieron hoy, no vinieron los invitados. Mira, la verdad es que siempre es un placer compartir contigo, Dalkiri, pero debo yo decir que cuando es una persona que es amigo de uno, que tiene que presentarlo, siempre tiene que sobredimensionar algunos adjetivos para presentarlo. Yo, en mi caso, Miguel sí es un maestro, pero yo en mi caso lo que soy un estudiante de Derecho. Yo de verdad que agradezco el espacio y estamos aquí para contestar alguna pregunta y dar una percepción sobre la realidad. Así es. De verdad que, Dalkiri, es un inmenso placer estar contigo aquí, acompañarte en Disidentes, que es un proyecto que seguimos de hace mucho tiempo. Tenemos la expectativa de poder compartir contigo y con toda la audiencia. Sé que Ángel, Daniel han pasado por aquí, a quienes también le tenemos mucho aprecio en todo el devenir que han hecho aquí en Disidentes Podcast. Así es. Señor, y nada, vamos al mambo porque el tiempo apremia. Antes de meternos de lleno en los temas que pican y se extienden, cuéntenos un poco acerca de ustedes. Tú dices, por ejemplo, no, que yo no soy un maestro. Chesnel, bájale algo. Eso es mentira. Bájale algo, que cuando yo digo la cosa es porque sé. Vamos a hablar de la trayectoria de ambos. Cómo ustedes se forman, cuál es su formación, cuál es su objetivo, por qué el derecho, qué los ha movido a ir cambiando de espacio, porque nosotros, señores, somos los tres ex defensores públicos. Así es. Y hemos pasado, ¿verdad?, por unas largas situaciones. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de su vida. Bueno, en mi caso, vamos a decir, yo estoy en el derecho, pero yo digo que siempre soy un estudiante de derecho, porque yo me cambié en la fila de la UAS de carrera. En principio yo lo que quería estudiar era ciencia política. Que no pero estaba mal tampoco, cuando yo estaba en la fila, entonces yo hice un análisis rápido y me puse a evaluar en ese tiempo, estamos hablando del año 2009, cuántos politólogos llevaban comida a su mesa de su carrera. Y analizando en la fila de la UAS, inmediatamente hice un crossover ahí, hice un cambio y dije, no, espérate, yo veo que los abogados, poco que muchos, siempre están en los tribunales y siempre están trabajando, mientras que los politólogos están haciendo algunos análisis cuando hay periodos electorales, que es cada 4 años. Entonces, ahí cambié para el derecho. Yo puedo decirte que estudié el derecho, no porque soy un apasionado del derecho ni nada por el estilo. Tuve un buen tiempo en la defensa pública, que para mí ha sido la institución a la cual yo le agradezco y que me forjó. Lo poco que yo soy como abogado, yo se lo agradezco a la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Creo que todo. Inicié en el año 2012 como paralegal. Luego, en el 2013, me formé para ser investigador público. Luego, en el 2015, yo en el 2012 conocí a Miguel, que también entró a la defensa pública como pasante, luego como paralegal. Entonces, luego juntos fuimos al concurso en el 2015. Ahí nos conocimos contigo, Ángel, Daniel y otros compañeros que están diseminados por todo el país, otros que ya han salido de la defensa pública. La gran mayoría, realmente. Duré ahí en la defensa pública por alrededor de casi 3 años. Luego tuve casi por 3 años en la fiscalía también, en Espaillat. Y ya luego, en el año 2021, entonces ya inicio en el derecho privado. De alguna manera me he mantenido estudiando porque me gusta estudiar, me gusta leer y tener un poquito de ideas sobre las cosas. Vamos a decir que por eso me considero un estudiante, porque esta no es mi pasión. Si en mi caso yo no puedo decirte a ti que el derecho es mi pasión, que me apasiona. Pero se fue convirtiendo en tu pasión con el paso del tiempo. Sinceramente no. Sinceramente no. En mi caso, para mí el derecho es la vía con la cual yo puedo mantenerme. Okay. Si yo te puedo decir a ti, más me gusta, me causa placer
leer un libro, poder compartir una conversación con una gente sobre algunos temas que tengan que ver sobre temas políticos, hablar del derecho, porque hay un problema. Ajá. Ejercer el derecho es una cosa que no es lo que se hace en los tribunales. Siempre recordamos un defensor que Miguel le dice, bueno. que falleció hace ya más de 2 años, creo, que Bernardo Jiménez, que es una persona que le tenemos mucho aprecio, que para nosotros es un maestro, y siempre recuerdo a Bernardo. Bernardo, después de las 4:30 en la Defensa Pública de Santiago, Bernardo se sentaba 25 a 30 minutos a leer mínimo 20 páginas todos los días sobre derecho. Y yo siempre lo veía, yo, maestro, ¿está ahí edificándose? Me dice, sí. Estoy aquí leyendo para las discusiones jurídicas, que no es lo que se da en los tribunales. Entonces, por eso te digo, lo que más me apasiona quizá es lo que pasa fuera de los tribunales. Sí, porque es un punto muy interesante, por ejemplo, que tal vez las personas que no están acostumbradas a litigar no pueden entender mucho el concepto a lo que tú te refieres. Y evidentemente el tema es que tú vienes y buscas, te mata buscando sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que doctrina comparada, etcétera, para que se genere realmente un debate filosófico académico que lleve al juzgador a hacer una ponderación real de derecho y luego emitir una decisión. Pero lamentablemente aquí eso no suele pasar mucho porque los procesos los zancochan. Mira, es muy frustrante lo que pasa en los tribunales. Sí. Yo sé que quizá quienes escuchen esto pueden sentirse un poquito crispados por eso, pero la realidad es esa. La realidad es que una cosa en la que uno puede obtener de doctrinarios, ir a la librería jurídica y comprar un libro, lo que todavía lo hacemos. O lo que se espera en base a la seguridad jurídica, de que la norma me dice esto y si está pasando el resultado debería de ser. Salvo algunos procesos en los cuales sí el debido proceso sí tiene muy buena aplicación, salvo esos casos. Sí. En todos lados se cuecen habas. Y Miguel, entonces cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, a diferencia de Chesnel, yo sí. A mí sí me apasionó el derecho. Desde que estuve en el colegio para decidir qué voy a estudiar, me acuerdo válidamente que me hicieron esos test que le hacen a uno de ¿para qué tú das? De aptitudes. Y me salieron 3 cosas. Y digo yo, concho, pues yo tengo problemas porque si me salieron 3 cosas y totalmente distintas. Me salió que daba para doctor, para médico. Ay, mi madre. Que daba para ingeniero sistema telemático y que daba para abogado. Pero totalmente distinto. Totalmente distinto, porque uno tú no tienes que hablar con gente, Sí. otro y los otros 2 tú tienes que lidiar con personas, Aunque pero en bueno, distintas dimensiones, Sí. con distintos problemas como la salud o incluso la libertad o la propiedad de alguien. Entonces yo decido derecho porque me encantaba hablar, exponer y demás, y era como la opción que yo veía como que más era compatible conmigo. Y decido estudiar, incluso entro a Pucamaima en Santiago, con crédito, pero que se lo recomiendo a cualquiera si puede tener esa posibilidad de hacerlo. ¿Cómo así con crédito? Con crédito. No entendemos Se esta. financia Fundapec, es una de ellas, también la propia universidad, y después tú tienes que pagar tu universidad después. Ok. O sea, que eso te da el Como un valor. fiado, como un fiado, fiado, y después ok. tú comienzas a pagar tu universidad tú mismo, y después te da una resaca Mira, pero económica. yo no sabía que eso se podía. Claro. Como nosotros que hicimos la escuela de judicatura, lo que Sí. pasa es Lo que, que pasa es que nos exoneraron. nuestra nota no exoneró. Sí, Exoneramos, sí, que estuvimos en las mejores notas. Sí. Me Entonces- valga la cuña, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede y acontece? Pucamaima en ese entonces se ha ido perdiendo un poquito más la percepción de ello. Es más ligada al derecho civil, derecho económico, y yo para nada pensaba en derecho penal, se lo juro. Yo no me imaginaba de que litigando, defendiendo a alguien de que que en presunto una delincuente, cárcel. bregando con cárcel y nada de eso, no. Los Yo lo que entré destacamentos. con una visión, no, yo voy a ejercer derecho internacional, derecho comercial, Como todo el mundo. todo eso y demás. Derecho corporativo. Corporativo, me encantaba el derecho comercial, me fue muy bien. Y luego, Pucamaima tiene algo interesante en Santiago. Se hacen pasantías en distintas instituciones. Se hace tanto en el derecho civil, derecho inmobiliario y derecho penal. Y tú pasas por todas las instituciones del Servicio de Derecho Penal. Y yo recuerdo que cuando hice la práctica penal, fui a la defensa pública, fui a la fiscalía, fui al despacho. Y me llamó mucho la atención cómo se manejaba la defensa pública de Santiago. Y cuando estoy en ese proceso que termino la pasantía, yo dejo mi currículum en 2 instituciones, en la fiscalía y lo dejo en la defensa pública. Y recuerdo que antes de ello, la magistrada Miguelina Ureña me dijo que yo tenía interés de poner en práctica, porque no es lo mismo, señores, estar estudiando y ser el mejor estudiante de Derecho en la universidad y ver lo que pasa en los En los tribunales. tribunales. Eso es totalmente Una divorciado. dicotomía terrible. Y le agradezco que me dio la oportunidad de ir a su tribunal, que estaba era juez de primera instancia, hoy está en la Suprema Corte de Justicia. Y
me dio la oportunidad de ver cómo se manejaban los procesos civiles y demás. Y estaba allí viendo algunos procesos. Y luego me llaman de la defensa pública para que cubra unas vacaciones. Ahí entro, que una compañera se iba de vacaciones, Lisbeth Rodríguez, también fue defensora pública y trabaja con nosotros ahí en la oficina. Y empiezo ahí y ver la dinámica. Conozco a Chesnel, conozco a muchas personas valiosas, incluyendo a Bernardo, que en paz descanse. Y ahí comienzo a tener cierta afinidad con el derecho. Y recuerdo que mi asesora extraoficial de tesis fue Daisy, porque Daisy me apoyó bastante con el tema de la tesis. Y hice mi tesis en las medidas de coerción. Okay. Desde aquel entonces, todavía tengo muchas citas de esa tesis que la utilizo en los escritos. Mándamela, por favor. Sí. No, esa tesis se prostituyó en la Defensa Pública de Santiago. Y la frase inicial, que es una frase de Miguel de Cervantes, cuando le dice el Quijote a Sancho, Sancho, la libertad es uno de los valiosos dones que tienen los hombres, más allá que la tierra y el mar. Eso la tienen casi todas las instancias de la Defensa Pública de Santiago. Me la copiaron. Filósofo el niño, Paco. Entonces, a partir de allí comienzo a tomar ese curso con la Defensa Pública y a enamorarme del derecho penal y ver la dinámica que tienen los juicios penales. Y recuerdo que aplicamos para un concurso, 2 concursos, tanto para la defensa pública como para la fiscalía en ese entonces. Señores, fui de lo que saqué mejores notas en el de la fiscalía. Y luego me partieron en el de perfil, que no tenía el perfil. Y digo yo, wow. Eso fue en el 2013. En el 2013. Eso no tengo el perfil para ser fiscal. Y entonces, nada más era una sola plaza en Santiago. Había muchas personas con mucha capacidad de que estaban concursando. Y yo, bueno, yo no me apliqué para Santiago, yo quisiera quedarme aquí. Y gracias a Dios me quedé con la plaza de Santiago. Y ya la historia se define. Santiago, la defensa pública, fue mi verdadera casa en materia de derecho, donde aprendí bastante. Todo lo que sé, con todas las personas que tuve la oportunidad de conglomerarme allí, han impactado positivamente en mí y han hecho el profesional que soy hoy en día. Y a partir de allí me apasioné por la enseñanza. Luego de allí fui profesor de la Escuela de la Judicatura, profesor... Teoría del delito, ¿no era que tú? Teoría del delito, mi materia favorita. Yo te estoy diciendo que no es una chambra, no es cualquier cosa. Teoría del delito hay que estar bien conmigo para adentrarse en eso. Y mira, yo te puedo decir, no porque Miguel es mi hermano, pero con respetando a Ángel y a Daniel, que yo sé que Ángel se va a picar un poco con este comentario que va a hacer, pero para mí, de las personas que yo conozco que explican de manera didáctica lo que es la teoría del delito es Miguel Díaz, para mí. Ya tú sabes, estás comprometido oficialmente a dar un diplomado en litigación práctica, que esto es así. Eso lo hacemos. Sí, en 2 años como esta avenida, pero bueno. Entonces, a partir de allí ya la defensa pública pasé creo que por todo lo que se podría ver en la defensa pública. Fui defensor público interamericano, defensor disciplinario. ¿Tú llegaste a ir a la corte? A trabajar con casos en la corte. Pero el único problema que tuvo eso, que en mi peor momento, cuando me designan defensor público interamericano, está la pandemia. Entonces, los procesos virtuales. No, una formación, en vez de irse a Washington, pagada, entonces la formación era desde la casa. ¿Qué fue? La única que le ha sacado beneficio a su viaje es Elizabeth Rodríguez. Un abrazo yo creo que Yuli Sadame también, yo creo que la vi por estos días en una corte. No, entonces todo fue virtual. Recuerdo que nos tocó un caso del Perú, con un tema de derecho constitucional, derecho laboral, y otro tema también con derecho a prestaciones, y un tema con una persona que me ha recibido maltratos. O sea, esos fueron los casos que manejé. Luego renuncio a la defensa pública y me dedico ya al ejercicio privado, tratando de buscar la oportunidad de que se reivindique la parte económica con la parte del conocimiento, y también para expandirnos, porque al final de cuentas, aunque en la defensa pública uno maneja múltiples casos, uno se va a un punto y ya no se estanca. Se automatiza también. Que uno está en los mismos casos todos los días. Y yo creía que sabía todo. Y es mentira. Claro. Uno no sabe todo. En el ejercicio privado yo he visto cosas, señores. Que tú dices, ay. Que yo decía que los problemas y los conflictos sociales yo lo había conocido todo, pero no, es mentira. Uno ve de todo en el ejercicio privado, y más que me ha tocado diferencia, y esto es algo impactante que lo puede decir a Chesnel, a mí me ha tocado más defender víctimas que trabajar con imputados. Mira qué raro. Qué raro, porque uno... A mí, yo trabajo con imputados cuando me refiere un colega. Si Chesnel me dice, acompáñame este proceso, Juan de Dios que está allá me dice, acompáñame este proceso, o otro colega que por la capacidad te dice, mira, necesito que tú me colabores con este proceso. Sí, pero directamente buscar a Miguel,
víctimas. Qué raro. La mayoría de los casos míos son de imputados. Tengo muy poco, como 2, 3 casos. Y es con lo que más uno se siente cómodo. Realmente con lo que más uno se siente cómodo. Yo estaba como querellante. Bueno, con Eusebia Salas, que es una defensora de la provincia, y me dio hasta con el cubo del agua en el interrogatorio, porque tú sabes que uno tiene el chip de hacer el contra. Y usted da eso y yo, espérese, el tribunal reformuló y yo, deme un segundo que estoy pensando. Bueno, mismo, cuando tú tienes ese chip de hacer esa pregunta sugestiva, etcétera, que tú tienes que hacer preguntas que el cómo, qué, cuándo, dónde, es una batalla. Pero es parte del ejercicio. Señora, entonces, habiendo conocido un poco más de sus vidas, ¿cuál es el tema que vamos a deslumbrar el día de hoy? Porque teníamos 2 temas que van como que de la mano y que tienen que ver un poco con el sistema penal. Mira, Darkiri, qué interesante eso que tú dices, porque se puede pensar que fuimos nosotros que vinimos a colocar el tema y no, porque espérate, fuera de cámara usted dijo cuáles son los temas que vamos a tratar. Vamos a ser sinceros con eso. Nos quiere tirar el problema a nosotros. ¿Qué importa? ¿Qué fue que lo dijo el tema? No, eso es determinante. Mira. Aquí tenemos una responsabilidad compartida los tres. Claro. Mira, el primer tema yo creo que es un tema que está tocando en estos días toda la esfera jurídica. Es lo concerniente al pronunciamiento que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Mejía, ¿no? Molina. Luis Henry Molina, con respecto al hecho de que la justicia penal había colapsado y que por eso había que impactar el sistema penal con acuerdos. Yo creo que ese es el tema central del día de hoy. Y yo quiero decir algo con respecto a eso para iniciar. Fíjate, lo primero que tenemos que dejar claro, porque no nos podemos dejar utilizar, y hay que saber que toda opinión obedece a un interés. La que él da, la que los periódicos publican y le dan de alguna manera preponderancia, y la que yo voy a expresar por aquí también. Entonces, ese pronunciamiento que él hizo, esa no es la primera vez que él hace. No. Esa no es la primera vez que él hace ese pronunciamiento, vendiendo el sistema penal de Puerto Rico, que el sistema penal de Puerto Rico se basa más en acuerdos y que en la República Dominicana todo se judicializa. El problema radica, es cierto lo que él dice, el sistema penal está colapsado. El sistema penal está tan colapsado que vamos a las provincias y vamos a los municipios y nosotros nos damos cuenta que carecemos de jueces en los juzgados de paz. El sistema penal está tan colapsado que para tú tener un auto de apertura a juicio, tú tienes a veces que esperar 3 hasta 4 meses para la resolución luego del conocimiento de la medida de coerción, de la sentencia, ¿no? El sistema está tan colapsado que Miguel y yo sabemos que hay un distrito judicial que no lo vamos a mencionar para no chocar, ¿no? Pero hay un distrito judicial donde Miguel y yo fuimos y la jueza de ese distrito judicial, la resolución todavía llega la revisión obligatoria y no la ha entregado. Entonces, está colapsado el sistema. Es cierto, hay carencia de personal administrativo, hay carencia de espacios adecuados para que nuestros jueces puedan motivar sus sentencias, para que el personal administrativo pueda tener un espacio vital adecuado para ejercer su función. Es cierto, está colapsado. Está colapsado porque los alguaciles ordinarios no tienen un sueldo. Los alguaciles ordinarios no tienen ni siquiera un seguro médico ni un seguro de vida. Y andan en un motor notificando en base a que le van a dar una proporción o una cuota por cada notificación que haga ese alguacil. 170 pesos. Sí, y se lo van a pagar cuando hagan todo el proceso burocrático de cómo se hacen los pagos en este país desde las instituciones públicas. Mientras tanto, ese alguacil que tiene familia, que tiene esposa, que tiene hijos, no tiene seguro médico, no va a tener derecho a pensión. Claro que está colapsado el sistema. Pero eso es la parte humana, que para mí es la parte más importante. Vital. La parte humana, porque dejamos eso de lado. Es decir, cómo los actores nuestros están trabajando. Están trabajando, señores, que la pobre toga de los jueces y cómo están ellos impactados. Jueces que se sientan a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde, si es posible, porque hay otros que no priorizan su salud. No priorizan su salud, ¿eh? Uh-huh. No priorizan, por eso muchos de los actores judiciales terminan sufriendo de gastritis, sufriendo de reflujo. Enfermedades crónicas graves. Con muchas enfermedades crónicas por las largas tandas de trabajo. A veces terminan
a la 1 de la tarde, llaman a un receso con una soperita o una cantinita o un lugar o una loncherita con una comida para calentarla en un microondas, comérsela, beberse un poco de café y continuar la jornada hasta las 6, 7, 8, 9 de la noche. Que ahí voy a hacer un paréntesis que creo que esa es una problemática que nos compete a todos, pero que todos también somos corresponsables de eso. Y te lo digo en el sentido de que más allá y sobre todo respetando el lado humano y la carga laboral mental de tú estar desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche, también hay una situación de que esas audiencias se conocen con un fiscal y con una defensa, ya sea técnica, con una secretaria, con una secretaria, con un etcétera. alguacil. Y que las partes envueltas en el proceso, la mayoría de veces no le decimos al tribunal que se suspenda la audiencia por lo avanzado de la hora. Pero mira qué es lo que pasa. De lógica de que tú tienes que salvaguardar también tu proceso. ¿Qué atención genuinamente te puede prestar un tribunal, un ser humano que tiene el cerebro agotado totalmente? Tú puedes decir ahí lo que tú quieras y eso no va a tener ningún efecto jurídico. ¿Tú sabes que lo que nosotros estamos haciendo en los procesos? Cumpliendo con una formalidad. Están cochándolo. Cumpliendo con una formalidad. Y en algunos lugares ni siquiera se cumple con esa formalidad. Pero mira qué sucede con eso. Es que esos jueces ni siquiera quieren suspenderte por avanzado de la hora porque es que al otro día tienen otra tienen carga. 25, 30 o 40 procesos que también ellos dicen, no, yo voy a terminar este hoy para dejarlo en estado de fallo, o ya yo fallarlo y después motivar mi sentencia para mañana seguir con lo que viene. Entonces, ese es el mal. Ahí tenemos el problema. Ya nosotros hemos visto cuál es la situación. Ahora, ¿cuáles son los responsables de esto? ¿Quiénes son los responsables de esto? Fácil. Y lo vamos nosotros a establecer. Nosotros tenemos un ministerio público que todo lo procesa. Es decir, los jueces no son que judicializan las cosas, ¿no? Tienen corresponsabilidad por algo que voy a decir. Pero tenemos un ministerio público que todo lo procesa, todo lo procesa. Y todo lo procesa solicitando prisión preventiva. Para después estar en los procesos al año y 4 meses solicitando prórroga y solicitando ampliación de plazo y solicitando esto porque no hay forma humana de que puedan ser efectivos en su investigación si tienen tantos casos abiertos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tenemos una situación, ciertamente, hay problemas de delincuencia en nuestro país, pero hay otras posibilidades que establece la norma que permite al Ministerio Público desde un destacamento, cuando llega una persona, por ejemplo, por porte y tenencia de arma, en vez de tú solicitarle prisión preventiva, tú decirle al abogado, vamos a hacer un acuerdo pleno, no te le voy a solicitar medida de coerción y nosotros lo vamos a depositar directo en el juez de instrucción. Sí, pero sin embargo, mira cuál fue la respuesta que dio el magistrado Wilson Camacho, por ejemplo, a esa postura. Y yo quiero hablar de eso. Pero ahí vamos con eso, porque ahí vamos con eso. Mira, porque eso es un tema. Tómalo con pinzas. Y muy espinoso. Es muy espinoso, porque ahí te voy con algo que dice, o que se le acredita a Mahatma Gandhi. No te lleves de lo que yo digo. Llévate de lo que yo hago. Llévate, eso lo estoy aplatando en mis propias palabras. O toma como fundamento lo que yo hago. Claro. Pero con el tema del Ministerio Público, esa es una pata de la mesa. Ellos mismos se atiborran de casos para hacer, como tú dices, luego solicitar extensión del plazo de investigación. Tú sabes lo que pasa, y Miguel y yo siempre lo hablamos eso. Los casos complejos son menos, o los casos más complicados de investigar, que los casos del día a día. Los 5 gramos de cocaína, los 10 gramos de marihuana, esos son los más. Y si tú le das soluciones procesales adecuadas en el momento que tú los recibas, tú vas a tener tiempo para tú investigar un sicariato que se dio, un alijo de droga que tú encontraste, para no solo tú arrestar a los 2 o 3 P que tú agarraste ahí con la droga, sino de dónde viene esa sustancia controlada. Entonces, ¿cuál es la situación con ello? Y ahí entonces le vamos a tirar la toalla a los ministerios públicos. Y le voy a dar la palabra a Miguel para que esto no se vuelva un monólogo. Sí, porque le voy a tirar una toalla. Le voy a tirar una toalla. Yo le dije que me apasiona hablar de esto, más que nada. Le vamos a tirar una toalla a los ministerios públicos. ¿Tú sabes cuál es el problema hoy? El problema hoy es que todos los acuerdos están centralizados en Procuraduría.
No, que no hay una Ay, no diga separación. eso. Que los fiscales, Ay. que por una instrucción de procuraduría, los fiscales de Pedernales, de Dajabón, de La La Vega, Piña, de de Santiago, Barahona, del de Distrito, Espaillá, de de todos Santo lados, Domingo. tienen primero que tener autorización del procurador que se encarga de persecución, que es Wilson Camacho. Antes era Jenny Berenice. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿es posible que todas las provincias del país tengan que solicitar preautorización de procuraduría para hacer un acuerdo de qué? De un tema de una arma o de un tema de un poco de droga que le agarraron a una persona que es un usuario continuo de sustancia controlada? Entonces, ahí me voy a la publicación que hace el magistrado Wilson Camacho. No te lleves de lo que yo digo, llévate de lo que yo hago. Y es una realidad intangible. Pero lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Señores, ¿qué es lo que más impacta a la ciudadanía? ¿Son estos casos sonoros donde hablan de 1.000 millones de pesos? ¿O son las cosas que tú ves día a día que te pasan a ti? Me robaron mi celular, me estafaron en este negocio, me agredieron físicamente aquí. Entonces, esos son los casos que impactan a todas las comunidades y que requieren una respuesta oportuna. E incluso, si ustedes ven que tuvimos la defensa pública, ¿qué eran los casos que más uno conocía en la defensa pública? Robo. Droga y violencia de género. Y robo. Y de vez en cuando, unos cuantos robos. Eso es lo principal. Y con la droga, casos de poca monta. Y yo me pregunto, ¿la ciudadanía está más pendiente a que le agarraron 10, 20, 30, 50 gramos a una persona? No, está más pendiente a que si a mí me estafaron o a mí me robaron, que me den respuesta y que el sistema genere una consecuencia. No así con los 50 y los 100 gramos. Entonces, vemos cómo ministerios públicos y con esta situación de la centralización, y tenemos una experiencia de un caso que a mí me llamó la atención. Yo lo tengo enmarcado ahí. Este caso, a unas personas que van transitando en su vehículo, en una jipeta, lo paran de estos retenes que hacen la policía. Al menos de que sean legales o ilegales, lo paran. ¿Ustedes llevan algo ahí? Ah, sí, tenemos esta arma. Y esta arma era un arma que estaba en proceso de traspaso con un acto de venta de una persona a otra. Tenía todo su permiso, era legal, pero no se había hecho el traspaso porque había una imposibilidad con una de las personas para hacerlo. Entonces se lo llevan a las 3 personas detenidas, al que tenía su arma y a los otros 2. Y la respuesta de la fiscal fue la siguiente. No, que por órdenes y directrices no se puede hacer nada y que los 3 van a ser sometidos por porte de armas. Los 3. A una persona. Exactamente, a una Por sola lógica, persona. ¿verdad? Matemática. 3 personas sometidas Por el porte de un arma. Okay. ¿Qué hizo el tribunal? Le dio libertad pura y simple a todos. Pero ¿y cómo que los 3 son los dueños del arma? Yo no entiendo a quién es que les pertenece. Porque no, de los 3 pusieron la solicitud de medida de coerción. Entonces, ¿cómo cargamos al sistema? Y ese caso sigue ahí. Ahorita le solicitan acusación. Sí, entonces, ¿cómo cargamos de más al sistema con casos que no impactan? Y sin embargo, la realidad de las víctimas, al margen de que hay un nuevo Código Procesal Penal que incluye en el artículo 85 25 derechos nuevos para las víctimas, la realidad es que las víctimas están desprotegidas en este país. Salvo que tú no seas una víctima de violencia de género, porque ya hay un cuco con los casos de violencia. Si tú no eres víctima de violencia de género, tú vas a pasar trabajo en las fiscalías, y más si son las fiscalías regionales. Los departamentos de delitos contra la propiedad, sean en el distrito, sean en las provincias, están colapsados. Se dan una cita y después de ahí se olvida el proceso y tú duras hasta 2 años y te dan el plazo máximo de extinción. Si tú no andas arriba de eso, gastando recursos y las víctimas pasando trabajo. Y los casos de delito electrónico, ni se diga. Casos de delito electrónico con las famosas estafas que hay por internet. Señores, esto es increíble. Cuando usted va a los departamentos de delito electrónico, tienen computadoras que mínimo trabajan con Windows XP. ¿Y cómo tú me vas a decir que el DICAT, que la Fiscalía de Delito Electrónico anda con computadoras que ni siquiera tienen la capacidad? Yo me recuerdo que tenía un tema de unas extracciones. En Santiago tenemos un departamento del DICAT, pero que no opera, porque todo lo tiene que mandar para Santo Domingo porque no tienen equipo. Y yo llevo unos equipos, a propósito de un caso de alta envergadura que trabajamos en Santiago, de estafa electrónica, un caso que se hizo viral con una joven que se había estafado más de 200 millones de pesos con criptomonedas y ese tipo de cosas. Y había una diligencia que era hacerle la extracción de datos a todos los celulares de las víctimas. Yo nada más tenía
29 víctimas. Habían como 100 y pico de víctimas. Y yo estoy propugnando por las mías. Ya los demás que hagan lo que quieran. Háganle esto para certificar el tema de las conversaciones y demás por WhatsApp. Y me dice la oficial que estaba ahí, es que yo tengo que durar una semana con cada equipo para sacar las extracciones. Y yo, ¿cómo? Mínimo. Una semana. Una semana. Y yo me pongo a calcular, son 29 víctimas de una semana. Y no son una semana nada, porque duran 2 meses con cada equipo. Y entonces son 100. ¿Y en qué tiempo se va a lograr eso antes del plazo de vencimiento máximo del proceso? Imposible. Y después nos dicen, no se dañó el equipo, señores, no se puede trabajar. Hay que mandarlo para Santo Domingo y no se sabe cuándo sea. Entonces una víctima que ha sido estafada, que ese es su celular personal, su dispositivo de comunicarse y conversar, tiene negocio, tiene lo que sea, tiene que entonces entregarlo, durar 6 meses sin ese equipo. Pero eso mismo que tú planteas es una realidad tanto para la víctima como para los imputados. Porque evidentemente me imagino que habrán personas imputadas en ese proceso que probablemente estén en una prisión preventiva, quizás tal vez, y que mientras el HB viene, y es lo mismo que estamos hablando, mientras el HB viene, no va a existir una respuesta oportuna ni para las víctimas, pero tampoco para el imputado que esté esperando que salgan esas diligencias procesales para que se le pueda presentar una acusación y poder saber a qué es que se está enfrentando. Entonces, nosotros tenemos una situación y es algo que yo critico siempre, que tengo la oportunidad lo critico. En el momento previo a la judicialización del proceso, el Ministerio Público cuenta con el tiempo que le dé la voluntad para poder recopilar e ir haciendo las investigaciones pertinentes sin necesidad de tener que avanzarse a judicializar el proceso, a atarse a unos plazos y a tener vulneraciones de derechos fundamentales para todas las partes que están envueltas. Pero eso no se hace. Entonces, yo no hago una investigación previa antes de, me llegó un rumor de que Chesnel hizo tal cosa y que Miguel hizo tal cosa. Yo voy, busco a Chesnel y a Miguel preso. Tienen 8 meses presos. A los 8 meses vengo y solicito una prórroga porque no tengo nada para fundamentar la acusación y el tribunal viene y se la da, porque ahí es que está el problema también, que no tenemos un régimen de consecuencias para ese tipo de conductas. Entonces, mira, a mí me está pasando algo interesante en un proceso. En enero, el Ministerio Público depositó la prórroga en octubre. Estamos en febrero. ¿Tú sabes cuándo se vino a conocer la solicitud de prórroga de ese proceso? El viernes pasado. Y apuesto que se lo dan, se la renuevan. No. El viernes pasado, o sea, los 4 meses que solicitaron. Ya se dieron. No, pero sin que existiera una independientemente del tribunal diga que no, ya ella tuvo su prórroga. ¿Entiendes? Pero ahí viene el otro tema, que el código, ahí nosotros estamos totalmente desprotegidos, porque el código no te da ninguna solución procesal más allá de intimar al Ministerio Público. Entonces, ese proceso que duró casi 5 meses para conocer una solicitud de prórroga que era 4, aun cuando el tribunal la decida, tiene que volver a darle al Ministerio Público otra vez un plazo de 15 días para intimarlo, para que presente un acto conclusivo, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo con esos temas, porque es un tema bastante delicado. Mira, nosotros aquí lo que nos hace falta en el sector justicia, y ustedes quizás se van a reír de mí, pero son ingenieros industriales. No, y mira. Y ustedes se van a reír de mí. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros necesitamos las instituciones. No son abogados. Son ingenieros industriales. Porque nosotros los abogados no somos buenos administradores. Esa es la realidad. Y te voy a decir por qué. Si nosotros hacemos un estudio estadístico de cuáles son los problemas que atañen a las distintas fiscalías que hay, cuáles son las soluciones, nosotros nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, ¿por qué si el INASIF puede hacer una verificación de la sustancia rápidamente, teniendo todos los equipamientos, nosotros tenemos que esperar 3 meses o 6 meses si le dan otro tipo de medida para tener una acusación en un caso donde tú lo que tienes es un acta de registro, un acta de arresto flagrante y una certificación de análisis químico forense de la sustancia? ¿Por qué? Que es exactamente lo mismo que tú presentaste en la medida. Es lo mismo. Tú puedes meter esa acusación en inteligencia artificial y meterle los datos de la persona. Cámbiamelo. Y es lo mismo. Lo único que va a cambiar es el ámbito o el contexto en el cual se dio la ocupación. Relato fáctico. Bien, entonces, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no se puede mejorar esos temas? ¿Por qué nosotros tenemos que ver que tenemos que atiborrar los tribunales de caso cuando nosotros podemos tomar otras soluciones? Te decía de la situación que se da.
de que los fiscales tienen, primero, tienen las manos atadas. Esa es la realidad. Claro. Y es lo que ellos informan. Y es lo que Pocas uno ve herramientas. a través, es lo que uno ve también Y que es una y puede realidad. visualizar. Una realidad. Es decir, aquí hay ministerios públicos que están trabajando, señores, en lugares totalmente inadecuados, llenas de moho, con muchísimas cajas de expedientes encima, donde ellos comen encima de los expedientes, que no tienen lugares adecuados para ellos comer. Entonces, todo ese tipo de situaciones, de alguna manera impacta en su diario vivir. Entonces, Porque tú no le puedes exigir calidad, eficiencia a una gente que no tiene ni siquiera Ni la las herramientas. herramienta Exacto. mínima. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos ese pronunciamiento que hace el magistrado Wilson Camacho, que lo que él quiere decir en su mensaje es que no va a haber acuerdos mientras los jueces en fondo le estén favoreciendo a los imputados, porque como lo en fondo lo descargan, eso es lo que yo interpreto de lo que él dice. Tiene mucha Como en el interpretación. fondo lo entonces. descargan, entonces ellos no van a hacer acuerdo nunca. Porque él dijo que no era rentable. Exacto, Que no no era sea rentable rentable el acuerdo. Pero ¿cuál es el problema de la realidad de los acuerdos? Lo primero es que aquí no todo abogado puede ser acuerdo con el Ministerio Público. No, mi amor. Nosotros tenemos que... Hay una lista. hay que ser sincero con... Yo no sé si hay lista, Hay una pero lista. yo lo que sé es... Yo no puedo decirlo, lo puedo presumir, pero no lo puedo afirmar. Porque no tengo la Yo no- evidencia. exacto, pero lo que me muestra la realidad es que no todo abogado tiene la posibilidad de entrar a ciertos despachos. Y otra cosa es que tampoco existe un criterio claro que te diga a ti por qué en un proceso donde hay 15 imputados, a 3, a 4, a 5 que te están diciendo a ti, sí, mira, yo lo hice, yo lo cometí el hecho. ¿Cuál fue el criterio que tú tomaste en consideración para tú ser tan benevolente con esos 5 imputados y con estos 10 que te están diciendo? Pero no yo solo tengo que eso, ver con no solo eso? la admisión de los hechos, que la realidad de tu investigación te dice que esos son los máximos responsables. Esos son los máximos. Y no solo se da, no solo en los casos de corrupción. No solo en los casos de corrupción. Entonces, cuando tú te pones a ver, tú te percatas de que hay abogados, y me lo han contado eso, y yo lo veo y lo presumo. Hay abogados que inician un proceso y entran, y desde que entran a cierto despacho, salen desapoderados. Salen desapoderados. Literal. Y le ha pasado a personas que nosotros conocemos, que salen desapoderados y los imputados le tienen que decir, mira, no me conviene que tú estés porque veo que ahí con tu presencia genera cierta reactividad y me conviene quizá colocar a otro abogado. Entonces, eso es uno de la primera situación. No todo el mundo está en la posibilidad de tener acceso a una conversación para un acuerdo. Pero cuando te ofrecen un acuerdo, cuando suelen ofrecerlo, claro, sacando esos casos que son casos especiales. Cuando te ofrecen un acuerdo, es en los casos en los cuales Hay un tú como descargo. técnico... Hay un tú descargo dices, seguro. "No, Hay un descargo. en este Seguro. caso yo no puedo hacer un acuerdo porque si me voy a juicio de fondo, aquí no hay forma de que el Ministerio Público pruebe que esos hechos ocurrieron. Pero ¿cuál es la daga que ellos tienen debajo de ese abrigo? Y ellos te muestran la punta de esa daga. Bueno, mientras tú encuentras un juez de fondo que te conoce tu caso, tú vas a tener 18 meses de prisión preventiva. Esa es la nueva. Primero, va a durar probablemente 3, 4, 5 años para que se conozca el juicio de fondo. Segundo. Y tercero, si corriste con la suerte de que un juez tenga el criterio claro de ser garantista y que vea que realmente el proceso tiene debilidades y te favorece con una absolución, entonces tus bienes, porque esa es otra, a ti te absuelven y tú vas y solicitas la devolución de los bienes, las casas que están incautadas, los carros, lo que qué sé yo qué, y el Ministerio Público no te lo entrega. Y lo que hacen es que apelan y se van para la corte, y si la corte ratifica esa absolución, vamos a decirte en el mejor de los casos, tú vuelves y solicitas y tampoco te lo entregan, y van a la Suprema, y en lo que la chave viene, tú duras 5, 6, 7, 8, 9, 10 años atado a un proceso, tus bienes, tú pagando abogado, que cuando tú lo piensas en frío, tú dices, pero a mí me convenía hacer el acuerdo y dejarle todo lo bien y que por lo menos me devolvieran 2, que me ha pasado. Yo tuve, por ejemplo, un proceso, locura. dieron una absolución en un colegiado, solicito la devolución de bienes, Fiscalía lo rechaza, apelan. Y en la corte de apelación se acerca Fiscalía y me dice, vamos a hacer un acuerdo. Digo yo, ¿cómo?
¿Y cómo? ¿Con qué tupé? Yo le digo a un cliente mío que tuvo una ganancia de causa previa que vamos a hacer un acuerdo. Y así mismo me dijeron claramente y pelado, no, mire, Vamos a poner doctora. a coger lucha. Doctora, a nosotros no nos pagan como usted por audiencia, a nosotros nos pagan un sueldo fijo. Y a nosotros nos da 3 pitos y 4 flautas llegar a la Suprema y hasta el Constitucional. Y mientras tanto, las 5 propiedades que están inmovilizadas, incautadas o embargadas, como quiera que sea, no se van a devolver hasta que el proceso no sea definitivo. Y aún sea definitivo, también siguen haciendo lo que les da la gana para no devolver la propiedad. Pero yo tengo 2 soluciones que yo he pensado con respecto a esto. La primera, la sencilla que le hemos hablado. Fiscalía, reduce a quienes tú imputas. Concéntrate en la imputación de personas que son las que te generan las situaciones con la sociedad. Procesos grandes, 15 personas. Y cuando viene a ver, solamente son 3 o 4 los responsables. Y tú metes a todo el mundo para hacer el paquete, el boom, la mega operación. El circo mediático, claro. Sal de eso y concéntrate en los casos que realmente impactan a la sociedad. Pero si la fiscalía no entiende, entonces lo que tendría que hacer es el Poder Judicial hacer lo siguiente. Y yo tengo una sugerencia que donde quiera la he debatido. Como está la situación actual de la justicia, que también es corresponsable de la situación del Ministerio Público, porque si el Ministerio Público no tiene solución, no entienden cuál es su rol y siguen sometiendo procesos sin una perspectiva de política criminal determinada, entonces, ¿quién tiene el freno? El Poder Judicial. Y el Poder Judicial no lo hace. Y la etapa correspondiente para hacer un freno al Poder Judicial es la etapa de instrucción con el juez de la preliminar. Y yo he pensado, eliminen eso. Exactamente. Vamos a eliminar la preliminar y vámonos directo a juicio. Literal. Pero ¿por qué lo digo? Literal. Salvo contadas salvo excepciones que conozco vuestra instrucción que son excelentes, que me encanta. Hoy por ejemplo el tribunal que son los pocos. Que son los pocos. Pero la mayoría deberían eliminar la instrucción. La mayoría de eso se mantiene la medida de prisión preventiva, aperturamos y vamos para juicio. Y se acoge todo lo que dijo el Ministerio Público. Claro, es que al final de cuentas... Aún tú alegando temas de inconstitucionalidad, no hay nada. Alegando temas de ilegalidad de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso le sumo otra, ahora que tú dices. Y esto es un análisis interesante que yo estaba haciendo los otros días. Y vuelvo al caso. Señores, si tú, como órgano ejecutor, ¿verdad? Tú tienes un proceso 20 gente y tú a 5 decidiste privilegiarla a los 5 que son los responsables, porque ya te lo dijeron y eso no te entela de juicio. Tú decidiste privilegiarla dándole un arresto domiciliario. ¿Cuál es el criterio que tiene ese juzgador que agarra y le da prisión preventiva a 15 imputados dentro de la misma investigación que te están diciendo yo no tengo que ver con eso? Cuando la presunción y lo que se supone que se debe de verificar para una medida de coerción es el tema de la prueba, del arraigo y no sé qué, no sé cuánto. O sea, llegamos a un punto en el que los jueces son tantos sellos homígrafos del Ministerio Público. Señores, que tú te pones a ver jurídicamente, cómo tú das una respuesta objetiva a ese pedimento. Mira, lo que está pasando, en base a derecho. Lo que está pasando con eso, y yo te lo ilustro en algo breve. Está pasando que llega un tipo en una Range Rover del año 2026 y baja su cristal de detrás y él en su cristal, ahí en la parte de detrás, él tiene 15 kilos de cocaína. Pero él agarra a los fiscales y a la policía y lo señala hacia un callejón donde hay un grupo de 5 personas alrededor de 6 porciones de cocaína y él dice, aquellos son los culpables. Claro. Yo solo tengo esto aquí. Y él se va muy bien, le resuelven su problema y entonces aquellos que son los que tienen menos son los que quedan con la responsabilidad. Sí, pero mi pregunta es a nivel de la seguridad jurídica. No, como juzgador, ¿cómo tú emites una sentencia? El juez se está instrumentalizando. ¿Cómo tú haces una sentencia que sea razonable, que sea jurídicamente soportable de un análisis crítico con garantía del debido proceso, de la igualdad entre las partes, de la presunción de inocencia? Señores, se la están pasando por donde no del sol. Porque es que yo lógicamente no puedo decir, ustedes 5 que tienen una responsabilidad directa con esto, como el Ministerio Público lo pidió, yo le voy a dar de arresto domiciliario, pero ustedes 10 que tengo que preservarle la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, el debido proceso, la igualdad ante la ley, y me están presentando esto y esto y esto, y se están ustedes mismos presumiendo como inocentes. No, entonces con ustedes yo tengo una presunción de culpabilidad. Mira, Dalkiri, hay un tema que que es un eje transversal, que la USAID, a propósito, cuando vino la reforma en el 96, del sector justicia, crear un código de ética para el Ministerio Público, el Poder Judicial y para la defensa pública. En ese momento eran los abogados de oficio. Y hay algo que yo digo que hay un valor que falta mucho en el Poder Judicial. Conciencia funcional. Es decir, si tú sabes cuál es tu rol, oye, si tú lo sabes, tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer.
lamentablemente el Ministerio Público está instrumentalizando a los jueces. Y los jueces, no, ellos no se están dejando, ellos están abrazados de la instrumentalización. Ellos están subidos en el tobogán de la instrumentalización. Ellos están contentos. Porque el problema es que nosotros no hemos sumido en algo que Vargas Llosa decía en un libro que él escribió, que yo lo tengo que repetir mucho, que es la civilización del espectáculo. Ahora todos queremos ser famosos. Ahora todos queremos saber, y como el juez sabe que en el periódico va a decir si da libertad, la jueza o el juez fulano de tal dejan libertad a tal imputado, y si dejan preso va a decir el Ministerio Público logró prisión preventiva. Entonces los jueces que quieren ir a Disney World y que sus hijos vayan a Disney World y que saben que hay la posibilidad de que de alguna manera ciertos sectores del sector justicia, para no ser muy, diría yo, tajante en ello, puedan quitarle la visa a esos jueces. Entonces, yo para terminar mi parte con respecto a esto y con respecto al juez de instrucción que tú decías, hay un profesor peruano que escribió un libro nuevo, que se habla sobre el procedimiento procesal penal, sobre el proceso penal. Se llama José Daniel Cesano. Y él decía que en América Latina existe el juez de la instrucción porque no hay un ministerio público objetivo. Y él dice esto porque entonces el juez de la instrucción lo que sirve es como un ente de corrección del ministerio público. O debería de servir. Entonces, si nosotros tuviéramos un ministerio público objetivo que cumpliera con todas las normas que ellos la tienen en su ley y en sus protocolos, nosotros no necesitáramos lo de la instrucción. Entonces le ponemos un juez de la instrucción para que el juez de la instrucción perfile las investigaciones del Ministerio Público. El juez de la instrucción debería ser como mamá y papá, un ente de corrección. Si el juez de la instrucción corrigiese las investigaciones del Ministerio Público, los ministerios públicos, yo le puedo a ustedes asegurar que los primeros días se van a quejar, pero después van a ir alineando a los criterios establecidos por ese juez, que no deben ser criterios personales, de porque yo creo, de la norma. Pero ¿qué han hecho los jueces de la instrucción? Pasan la página. Entonces, estamos jugando a la pelota yo caliente. estoy de acuerdo con Miguel ahí, en algo que Miguel y yo hemos hablado mucho en privado, y Miguel tenía una postura que a mí me encanta y que la voy a decir aquí para que no diga que nosotros nada más vinimos aquí a hablar de los problemas y no hablar de soluciones. Un primer elemento, si vamos a tener juez de la instrucción para el tema de los acuerdos plenos y demás, en ese Código Procesal Penal, como dice Cedeño, el diputado de la Romana, la legisladora que vino como un ente maniqueísta al Código Procesal Penal, erigido, instrumentado y establecido por la Procuraduría, debieron colocar un epígrafe o un espacio que permitiese que las partes pudieran elegir ir a juicio de fondo. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos muchas veces mejores jueces en los colegiados, señores, para las ilegalidades de la prueba. Tenemos que ir a colegiado a hacer incidentes de ilegalidad de la prueba porque el juez de la instrucción no quiso ver eso. Dijo que es una de estas etapas. Entonces, otro elemento que Miguel propugna mucho y que a mí me parece un elemento que debió colocarse en el Código Procesal Penal y que eso permitiría a que el presidente de la Suprema no diga que hay un colapso. Y es un elemento trascendental. Que las partes que proponen sus testigos sean quienes lleven su testigo. Usted, Ministerio Público, propuso 20 testigos. ¿Usted sabe dónde viven? No hay que citarlo. No. Que la parte... Que lo citen ellos. Sean ellos que busquen la posibilidad de llevar a sus testigos. Y cuando ellos necesiten, si cuando se pruebe, porque tampoco se le puede dar espacio a ellos de que puedan tener puertas detrás, porque son muy habilidosos, cuando se muestre que tú necesitas una conducencia para tú arrestar a alguien, un allanamiento, para tú arrestarlo, para tú ir a su casa, pues entonces tú solicitas, sea por juez de atención permanente o por ese mismo juez. Tú eres defensa y tienes, porque ahí también hay que decirlo, hay abogados defensores que hacen un escrito de defensa con 5 testigos, con direcciones que no lo conocen ni su papá ni su mamá. Y son los testigos del aplazamiento, le llaman.
Los testigos del aplazamiento. Entonces, tú tienes 5 testigos, tú parece que lo haces de Kiri. Mire, que tú... a todos mis testigos yo los llevo, ni me lo citan. Exacto, ni que siquiera. esos testigos tú los lleves y eso puede agilizar porque cuántas proceso, audiencias Se aplazan, se aplazan. para citar. Señor, y tú lo sabes, Miguel, que a nosotros todo. ha habido tribunales que no te conocen una solicitud de extinción por vencimiento del Hasta que plazo todo el mundo máximo, esté citado. Hasta que todo el mundo esté citado. Ya tú sabes. Miguel, para cerrar con este tema, me interesaría que quedó como en el aire tu opinión con relación a la postura del magistrado Wilson Camacho con relación a la postura del magistrado Luis Henry Molina. Me interesa cómo escuchar esa opinión. Mira, cuando él habla de ser rentable, Ajá. la rentabilidad viene por el tema del colapso que hay, y como defensores públicos sabemos que la mayoría de procesos, más de un 40% de los casos en juicio, se caen y son absoluciones. Ujú. Y son absoluciones por las deficiencias y malas prácticas que tiene la Fiscalía En su llevando investigación, procesos. claro. Porque la Fiscalía simplemente se concentra para el titular de la prisión preventiva, Y el para titular buscarle boom de la apodo. prensa Y los apodos que calan mal, que así que sé yo qué. y que el Tribunal Constitucional parece que no pinta nada en esto. No porque están hartos de decirlo, ellos siguen con él con los mismos temas. Y al final de cuentas, los procesos se les caen. Y es que es difícil. Es que lamentablemente la Fiscalía se concentra única y exclusivamente en la prisión preventiva y no hace el mínimo de diligencias procesales. Y las víctimas, y lo digo porque tengo que defender muchas víctimas, es atrás del Ministerio Público. Mira a esto, a aquello. No lo hacen, lo intima, va al juez de la instrucción, solución de peticiones, no le hacen caso, ponle un A30 para que lo haga y después se venció el proceso de investigación y se fue con lo que apareció. Entonces, los procesos llegan vacíos a juicio y los jueces tienen que decir, lamentablemente, no tenemos otra Lamentablemente, alternativa. como que si tuvieras mal. Como si O tuviera sea, como mal. que si tuvieras dando- mal. Y diciendo como, concha, me tiraron la bola a mí, la papa caliente a mí. Cónchale, Tengo que que- darle un descargo porque no tengo otra forma, porque no hay ni un mínimo de prueba. Entonces, así, ¿qué es lo que está mandando el mensaje el magistrado Wilson Camacho? Condenen con lo que tenemos Exacto. para que ellos vengan y acuerden. Exactamente. Entonces, Ese es el metamensaje. Por ese eso es el yo te mensaje. dije que eso que tú Condenen decías con lo que tenemos. tiene varias aristas, porque cuando tú te empantalonas y tú dices, aquí no se van a aprobar acuerdos, porque tú confías tanto en la investigación que tú tienes, que tú entiendes que eso no tiene lugar a cabida a otra solución procesal que no sea una condena. Pero que el tema- Cuando pero- la realidad procesal te está demostrando otra cosa. Pero mira que lo que pasa es que el tema de los acuerdos debería ser, a ti deberían ofrecerte acuerdos cuando el proceso está probado en contra tuya, pero probado de verdad. Es decir, cuando se ha hecho una investigación. Exactamente. Pero tú sabes que es lo que ha pasado en la mayoría, y nosotros no estamos en principio hablando de los procesos de estas Sonoros, operaciones, porque no podemos llamarlo como los epítetos de calificativo, porque nosotros sí respetamos la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. No solo estamos hablando de esos procesos, pero el problema es que cuando un fiscal te llama, debería ser para decirte, Miguel, mira, tenemos esto. Y que el mismo abogado tuyo diga, Miguel, Estamos jodones. No hay tenemos- forma. tenemos Jodones. que, sí, que la mejor propuesta sea el acuerdo. Pero Exactamente. ¿qué es lo que ha pasado aquí? Señores, y Miguel y yo hablamos de eso. Los ministerios públicos, hasta en esos casos, que son casos de criminalidad organizada, se ha investigado como si fueran policías. ¿Y cómo investiga la policía de la República Dominicana? Metiendo presión. Es increíble. Metiendo presión. Te llevan a un lugar, te ponen porque son técnicas que se utilizan, te ponen a esperar para que tú te impacientes, te citan a las 8 y te reciben a las 3. Sin comer. Y el cuco de que si me voy, que si hay una orden de arresto, que si me van a dejar exacto. preso. Se da esa intranquilidad que se le pone a las personas. ¿Y qué sucede? Que Adalkiri, que está en esa situación, lo que hace es lo que hace cualquier ser humano. Entra en un estado de defensa natural. Claro. E inicia a decir Todo cosas cuanto le llega por su boca. que ni siquiera quizás se están investigando. Y luego con esas declaraciones, Se hace otro caso. Ese es el proceso. Se hace otro caso. Ese es el Pero no proceso. se busca una corroboración de eso que tú dijiste, no se busca un elemento de prueba, bastó esa información que llegó por esa vía expuria, por así decirlo, y con eso es que se están fundamentando los procesos. pero Adalkiri, yo te voy a hacer una pregunta fácil. Cuando tú eras niña y tú estabas jugando con otro amiguito, poniendo un caso hipotético, Ujú. y estaban jugando los dos, y se rompía un plato o algo, y venía... fulano. Fue fulano. Para no que te llegue. Sin que me pregunte, fue fulano. Mami, se rompió el plato, pero fue fulano, yo no fui. Ese O sea, es el estado lógico, defensivo natural del Lógico. ser humano. lógico. Es decir, lo contrario es antinatural.
Entonces, ¿qué valor tiene esa declaración que de esa persona en ese contexto? Es que eso no es prueba y al final de cuentas se ha entendido erróneamente que la declaración de una persona que está siendo objeto de investigación es una prueba infalible. Y señores, miren lo que generó un contexto, un caso que todavía sigue generando conmoción social, lo que pasó en Puerto Plata. Con la niña Brianna Genao. Señores, se quiso introducir por las técnicas antiguas de investigación policial. Antiguas modernas. Que esas eran los tres personas, los familiares, los dos, el tío y el famoso abuelo. Que estas eran las personas que supuestamente habían generado el hecho por tema de golpes y demás, que eso fue lo que salió a relucir. Pero ¿es esto oportuno? Este es el mecanismo adecuado. Simplemente tener una declaración, una delación y con esto llevar un proceso. Lamentablemente no. Y por eso los casos se han caído. Odebrecht se cayó completamente porque se quiso apoyar en delaciones y Pulpo se cayó casi completo porque se quiso apoyar también en delaciones. Y al final de cuentas, está bien, tú me das una delación, pero déjame yo ir a buscar los números. Déjame ver, me cuadra que fueron 5 pesos que pasó de aquí, de esta cuenta y pasó a esta. No, porque con la delación yo me voy con el pecho abierto. Y ni siquiera lo llevan como testigos. Que eso es lo peor. Señores, si usted va a llevar una persona bajo una delación premiada, sáquelo del proceso. Es que no lo van a hacer. Es que no lo van a hacer. Es que no lo van a hacer. No lo van a hacer a Valkyrie. Es que la prueba y error no ha dicho que ellos se quieren llevar a todo el mundo y decirle, vamos a hacer el acuerdo, pero el acuerdo va a ser pleno y tú vas a ser testigo y tú te vas a parar en la audiencia y vas a decir esto y esto. Y el juez va a decir, pero muy interesante. Y agarran y lo toman como consideración algunos para condenar. Y cuando eso se deje de hacer y se haga un estándar probatorio, por eso te digo, el problema es sistémico y multidisciplinario. Sí. Hay una culpa de la fiscalía y una culpa del Poder Judicial. Y otra culpa de los abogados también. También porque muchas veces pasan ese tipo de cosas, señor, y nosotros no le ponemos freno. Ponemos creativos, no nos ponemos freno, no buscamos un régimen de consecuencias que de una manera u otra impacte y le diga al próximo Ministerio Público y al próximo juez, mira, tú tienes que hacer lo que te dice la ley, no lo que yo quiero, no lo que a mí me dé la gana. Yo te voy a decir algo con respecto a eso. Mira, una información interesante. Y es que pasa con nosotros los abogados. Producción no va a matar, que tiene 3 horas haciéndonos señas, pero está bueno el tema, ya casi. Para terminar, y concluyo con esto. Y se lo digo de consejo a todos los abogados y a los abogados nobles, a los que tienen ya experiencia. Lamentablemente tenemos un sistema donde la mayoría de abogados cree que no puede incomodar ni a los fiscales ni a los jueces. Que yo ahí no, me voy a tener un problema porque ese juez se incomoda, ese fiscal se incomoda. Yo le voy a dar un consejo práctico. Señores, cuando esas personas tienen problemas, no andan buscando al abogado que anda de lambiscón. El lisonjero. Al lisonjero que anda de lambiscón en la fiscalía y en el tribunal. Anda buscando el que resuelva y que tenga la actitud. Y las agallas. El miembro viril para entonces... Y que no tiene que ver con falta de respeto. Y eso no tiene que ver con falta de respeto. Simplemente hacer el trabajo. Hacer el trabajo. Va y llanamente y esa es la persona que dice, ese es el abogado que yo quiero que me ha pasado para mi proceso. Incluso en muchos abogados a quienes respeto y de hecho admiro mucho que me han dicho, no, porque tú eres muy aguerrido en los tribunales. No, tú tienes que bajarle porque tú qué sé yo qué le digo yo, pero es que yo no. Primero, quien me está pagando a mí es mi representado. A quien yo me debo es a mi representado. Y segundo, yo soy aguerrida, pero yo no me estoy inventando el agua tibia. Yo estoy exigiendo el respeto de la norma, de lo que está en la ley, punto. Tú te quieres sentir aludido por eso y tú no entiendes, tú lo quieres ver como un ámbito personal y no como que es al juez, no a la persona a la que yo estoy recusando o que le estoy haciendo un pronto despacho, una queja. Eso es un problema tuyo, pero yo no puedo dejar de hacer lo que me compete y lo que me corresponde para que tú no te quilles conmigo. Pero Valkyrie, es que hay un tema nodal y trascendental. ¿Dónde está la ética? De que tú, porque no lo vamos a calificar desde el punto de vista penal, pero es como si fuera una estafa. Sí. Y Miguel sabe que nosotros hemos sabido de personas que hemos hablado. Y vienen, y tú sabes que pasa mucho en los palacios de justicia, te cuentan cosas que le pasó. Sí. Y tú le preguntas, pero ¿y por qué tú no hiciste esta solicitud? Porque no, es que yo no quería chocar con el fiscal, ni yo quería chocar con el juez. Y tú le dices a ellos, pero espérate. Entonces, ¿y la persona que te contrató? No, porque yo vengo todos los días en este tribunal. Ajá, yo no quiero perder mi comida. Yo no me puedo generar problemas. Entonces yo me pregunto, ¿y si es un familiar tuyo? ¿A qué tú prefieres? ¿Tener un abogado que haga, no es que se va a montar en una Harley Davidson y se va a prender en candela y va a andar... O se va a amarrar frente al Palacio de Justicia. Es que va mínimamente a exigir lo que los legisladores votaron en la norma. Entonces, esa parte nosotros no la podemos... Y eso no tiene que ver con falta de respeto. Y a veces, y Miguel lo sabe, uno tiene que lidiar
con muchas situaciones incómodas en los tribunales, donde uno a veces tiene que sentirse hasta vejado. Yo siempre tengo que destacar a la magistrada Miriam Germán, porque yo no tuve el honor de litigar cuando ella fue presidenta de la segunda sala, que para mí, con el respeto a todos los presidentes de segunda sala, para mí fue una de las mejores segundas salas, porque esa fue la que más tuteló el plazo razonable. Y ella le decía a los abogados, colegas. Ella se refería a los abogados con mucho respeto. Pero déjame decirte que muy pocos actores se dirigen a los abogados con respeto. Y pasa a veces, y debo decir, y me da mucha pena, y esto no lo puedo dejar de decir porque si no me muero, que yo veo que en los tribunales se le falta mucho el respeto a los defensores públicos. Sí. Y lo que me duele ahora es que se dejan, porque en el tiempo de nosotros uno se paraba en dos patas y a mí hay que uno no aguantaba eso. pero ahora se dejan. Ahora se dejan. A mí me con honrosas excepciones, sí, claro. A mí me lastima mucho, porque yo siempre tengo que decirlo. Claro. Yo todo lo que soy como abogado se lo agradezco a la defensa pública y le agradezco todo, bueno, estas personas que conozco y otras cosas más. Entonces, ya para nosotros ir culminando con este tema. Para que producción no nos mate. Sí, para que él... Yo creo que hay que ponerlo de voz en off, que sería una buena dinámica. Él habla con todo cuando le da la voluntad. Ok, mira. Sí. Elementos importantes nosotros tomar en cuenta, como para ir recopilando las cosas que hemos dicho el día de hoy. Se puede hacer diferente. El colapso que hay, solo hay que tomar decisiones, pero las decisiones no es venir a nosotros, los abogados, a maniquearnos, vamos a acordarlo todo. No. O a poner una presión. Exacto, no. Es que desde el Poder Judicial, como decía Miguel, desde el Poder Judicial, que hubo algo que muchos jueces desaprovecharon y otros no tan sanos aprovecharon inadecuadamente. Que fue algo que dijo al inicio de esta Suprema el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Luis Henry Molina, al inicio de esta Suprema, que venía después de la Suprema de Mariano, que recordamos que desvinculó muchos jueces de manera injusta. Por el principio de prudencia. Sí, por el principio de prudencia, que tenemos que recordar al magistrado Marchena y a la magistrada Luisa, que todo el que conoce esa historia y cómo la defensa pública de Santiago defendió a esos dos jueces, que eran jueces probos y jueces buenos, y lo votaron por hacer su trabajo, que no eran corruptos, por hacer su trabajo. Y ahí se generó el cuco de que, espérate, yo no voy a poner a nadie en libertad, yo no voy a aplicar derecho porque después me votan. Esa fue la espada de Damocles con lo que entró la Suprema de Mariano. Entonces, cuando viene Luis Henry, el magistrado Luis Henry dice, nadie se va a expulsar por tomar una decisión. ¿Pero qué eso ha conllevado? Que la mayoría de los juzgadores no han tomado eso para ejercer el verdadero derecho y ser entes correctivos del Ministerio Público. Sigue habiendo una presión. Tú hablas con cualquier juzgador a nivel personal y ninguno se siente con un respaldo efectivo de que si yo voy a dar una decisión en base a derecho, yo no voy a tener un problema. Lamentablemente sigue existiendo esa presión. Es que todavía nosotros sabemos que fácilmente tú tomas una decisión de garantía y tú eres de Santiago y amanece en Navarrete. O en San José de la Mata. Y eso en el mejor de los casos, porque también viene el otro punto, que es la presión mediática y la presión social, que de una vez los opinadores de redes que no saben un coño de derecho van a empezar a decir, no, porque eso fue que cogió cuarto, eso fue que le vendieron tanto, eso fue que esto, eso fue que el otro, que pero tú sabes qué pasa con eso. ¿Tú sabes qué pasa con eso de Alquiri? Que tú lo que tienes es... Porque el operador jurídico, que es el presidente, que está ahí, el presidente, que dicta vamos a decir, el lineamiento, independientemente sea una Suprema completa, que dicta el lineamiento, te dijo, nadie lo vamos a desvincular por una decisión. Pero hay otros, hay una parte, yo lo divido en dos. Unos muchos que se han quedado como genuflexos. Vamos a poner tres. Unos grupos de genuflexos que son, así ellos lo invitan a los cursos, para que den los cursos y ser parte también, que a veces tú no sabes si son jueces o son fiscales, porque tú lo ves más cercano a la fiscalía que a sus propios congéneres. No apoyan a sus propios congéneres, porque ese es otro problema que se da también, que de que pasa una situación, todo el mundo le da la espalda. Nosotros, los abogados, no apoyamos a los jueces. Es decir, cuando un juez te da una decisión y tú ves que ese juez se la jugó
para dar una decisión en derecho, tú, abogado, sal a defender a ese juez. Claro. Apóyalo en los medios de comunicación, escribe un artículo para Es más, defenderlo. tú mismo dile, si tú tienes evidencia de que aquí se movió tráfico de influencia, dinero, que qué sé yo, que Sí. somételo, trae la evidencia, porque es que nos encanta juzgar y llevarnos de lo que la mente nos dé la gana de decir, sin tener un mínimo Entonces, soporte probatorio. hay unos pocos que se la siguen jugando independientemente de lo que sea, que son unos pocos, que dentro de eso tienen criterio. tenemos muchos amigos que Que dicen, tienen y que dicen, criterio. a mí no me da miedo el derecho privado, porque ese es otro problema. Exacto. Que hay mucha gente que le da miedo el derecho, y no es fácil, ¿eh? No, para nada. pero es una posibilidad y que usted la tiene que tener. También. Y otro poquito que no se le ha prestado atención en este periodo, que son un grupo de inadecuados, para utilizar una palabra, que utilizaron ese mandato que dio el presidente de la Suprema para hacer lo incorrecto. Y eso no ha tenido corrección en estos 7 años. Y eso es un germen que se está propagando en la judicatura. Y lo peor, y a lo que uno le da más pena entonces, es que los que son correctos, Le hacen investigaciones. le hacen investigaciones, pero además miran estas inacciones de sus compañeros y guardan un silencio fatal, sin dejar de lado el hecho o dejando de lado el hecho de que a ellos también lo van a colocar en la misma cesta donde ponen a ese o esa que está actuando de manera incorrecta. Entonces, la situación es multifactorial. Es complicada. Y solo, pero tiene soluciones prácticas. Tiene soluciones Y prácticas. si no, que cierren la justicia. Claro, que cierren la justicia. Si no tenemos la conciencia de que todos los actores, abogados, fiscales, defensores públicos, jueces, de que hay que dar una solución a esto y no se la damos, pues cerremos esto y tiremos la llave por donde sea y que nos olvidemos de la justicia. Porque si no vamos al colapso, porque ya uno está cansado de la situación que se vive en los tribunales en materia. Y no es con expediente que se está lidiando. Es con, No, que Es con pendiente. personas. Es con Son personas. Personas. Son vidas. Son personas. Señores, desafortunadamente hemos llegado al final. No porque nosotros queramos, porque como ustedes ven, nosotros estamos muy alegres. Pero producción tiene un compromiso y nos está haciendo señas para que terminemos de grabar. No me mire, tiene un compromiso y nos está haciendo señas para que terminemos de grabar el día de hoy. Pero ellos se van a comprometer a que, aunque sea dentro de 2 años, ustedes vuelven, sí, dentro de 2 años. No, vamos a ver de manera más pronto, fluida. Van a venir pronto. Ok. Señores, nada, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí, compartir este Gracias a ti, tema Ada. tan interesante el día de hoy. Gracias, Ana. Gracias a ti, Ada.